Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos y personajes que el oficialismo ha borrado de los libros. Y bueno, la verdad es que la semana pasada tuvimos una entrevista súper interesante con la doctora Diana Rosselli, a quien le enviamos otra vez nuestras gratitudes por aceptar esta entrevista. La verdad es que fue una experiencia súper, ¿verdad? Para todos nosotros, porque pues nos habló de todo. Y si no la han visto, pues vayan a verla, porque se van a divertir mucho y sobre todo van a reflexionar sobre el quehacer histórico. En esta ocasión, pues me acompañan, pues ya saben, mis compañeros de siempre, Gus, Alejandro, Jorge, Ernesto y servidor. Es que iba a decir una servilleta, pero no, Una servilleta. es un servidor, una servilleta, un servidor. Y hoy pues tenemos un tema súper interesante y que muy pocos han abordado, a pesar de que es algo popular en pues toda ciudad que se respete de juegos de azar y juegos de habilidades. El billar es una Y todo actividad, estudiante preparatoriano. también sí, pues todo Desde estudiante que secundaria, de hecho, desde todo secundaria. estudiante que se respeta de todos los niveles, hasta primaria le vamos a poner, se van a los billares en horas libres. El billar es una actividad que ha tenido muchos años de existencia, pero pocos se han puesto a analizar la historia de vamos a llamarlo deporte, porque sé que también hay torneos internacionales, ¿no? Sé que hay torneos internacionales, entonces se puede considerar un deporte hecho y derecho. Han salido películas, se han hecho pinturas, se han escrito canciones sobre el billar, pero muy pocos se han detenido a analizar cómo ha sido la evolución y cómo ha sido la historia del billar como tal. Entonces, hoy Alejandro, después de tanto tiempo, se animó a hablar de este tema. Y bueno, este tema la verdad es que está muy interesante y como les digo, casi no hay referencias. Ahorita nos puede platicar Alejandro a qué problemas se enfrentó documentalmente hablando para encontrar información sobre ello. Así que pues te cedo los micrófonos para que nos hables qué onda con el billar y pues las bolas y los tacos y lo que sea, ¿no? Gracias, Raúl, por la presentación. Pues sí, precisamente como ya lo mencionaba aquí nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro servidor, nuestro delegado del podcast, Raúl, pues sí, precisamente el billar, como quieras. El billar pues es un tema sumamente interesante cuando se investiga más a fondo en él históricamente hablando. Voy a remitirme un poco a algo que nos decía nuestra profesora, la profesora Ana Margarita, que si nos está viendo, que ojalá sea así, le mandamos igualmente un cordial saludo, que pues precisamente no los temas a tratar en la historia cuando uno hace alguna investigación, pues por principio de cuentas le tienen que gustar. Obviamente si tú te dedicas a trabajar algo en lo que a lo mejor no te sientes atraído, pues le vas a sufrir. Y pues esa es la principal regla, ¿no? Aquí ya me he cansado de decir y todos saben mis gustos. Uno de ellos pues también es el billar y precisamente de esto pues me dediqué a hacer una pequeña investigación recientemente que pues la verdad me gustaría presentarles aquí en nuestro podcast. Bueno, un poco para introducirnos un poco al tema, con la pregunta con el comentario que hacía Raúl en cuanto a los problemas para la documentación. Pues básicamente esta investigación me dediqué a hacerla con documentos de archivo, precisamente porque en cuanto a producción de libros, de trabajos, se encuentra muy poco, sinceramente, o al menos en los lugares donde yo busqué con las facilidades que da el Internet, pues poco se da, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en cuanto a bases por ahí, están estos 5 tomos de historia de la vida cotidiana de Pablo Escalante y Pilar Gonzalvo, que son pues esenciales, ¿no? Para entender, digamos, este tipo de situaciones en la vida cotidiana desde tiempos mesoamericanos hasta la actualidad, ¿no? Y en él, sinceramente, se menciona el billar, pero simplemente como la menciona así, ¿no? De que en siglo XIX había lugares como los billares donde se reunían ciertas clases y nada más. Entonces, pues yo quería, digamos, que enfatizar un poco en eso, en qué lugares, qué personas iban, los orígenes, principalmente en México. Por ahí también, digo, este es otro tema totalmente diferente a lo que voy a hablar. Tengo también de base un libro de Clementina Díaz y de Obando, que es uno sobre los cafés en México en el siglo XIX, precisamente como les decía, ¿no? Al final de cuentas, el billar no tiene, digamos, que una obra que lo englobe, ¿no? Sino, digamos, ciertos fragmentos en cuanto a estas obras. Y pues bueno, antes de entrar en lo que fue mi investigación, que fue en México, siglo XIX y siglo XX, pues es importante señalar un poco sobre los orígenes, sobre los antecedentes del billar.
Y bueno, para eso no nos vamos a remontar a México todavía, vamos a ir todavía más atrás, por ahí de el siglo IV antes de nuestra era, donde el filósofo Anacarsis, perdón, mencionaba que los griegos ya jugaban un juego, valga la redundancia, en el que se posicionaban en el suelo y golpeaban unas bolas de madera o de algún otro material con unos palos, ¿no? Estos palos principalmente lo que hacían era impulsar estas bolas hacia digamos, unos como arcos que estaban en el suelo. Entonces, digamos, podría ser uno de los antecedentes de las primeras menciones de los orígenes del billar, ¿no? Precisamente, obviamente, no estamos hablando del billar ya como tradicionalmente lo conocemos en una mesa. Para eso vamos a ir un poco más adelante. Otro antecedente también que se tiene ahí, además de los griegos, lo encontramos con que algunos historiadores señalan que Cleopatra también jugaba este juego. De la misma dinámica, con las mismas, digamos, reglas, y pues un poco para entrar en idea de cómo se comenzaba a tener, digamos, que al menos la función del juego, ¿no? Para esto, bueno, estos son, digamos, los primeros antecedentes que se tienen. Como pueden ver, al tener, digamos, dos versiones, no tenemos un origen como tal sembrado de decir, bueno, aquí fue donde se originó el billar y de aquí partimos, ¿no? Simplemente se tienen, digamos, estas menciones y pues de ahí cada quien parte a su propio criterio. Para esto nos avanzamos hacia ya la Europa del siglo XV, principalmente, perdón, en Francia, por ahí de 1429. Aquí es donde vamos a tener ya lo que se conoce como la construcción de la primera mesa de billar a cargo de Henry de Vins, que era un artesano de la corte de Luis XI. Entonces, pues, en mandato de él, le ordenó que creara una mesa para practicar este juego. Todavía no se tenían, digamos, las reglas o el tipo de juego que se conoce ahora de tirar las bolas a la buchaca, sino que aquí todavía se manejaba un poco el tema de los arcos, de los que se mencionaban que estaban en el suelo, los arcos ahora estaban en la mesa. Por ahí también se menciona que tradicionalmente, si uno ve una mesa de billar, la encontramos que son ya sea la base de color verde o de color azul. Principalmente el verde es el color un poco que más se le relaciona. Esto haciendo alusión al pasto con el que se practicaba el billar en los antecedentes que ya les platicaba, por ahí de los griegos y de Cleopatra. Entonces aquí esto era lo que buscaba emular el pasto con la tapizada verde, ¿no? Bueno, más adelante, para el siglo XVIII, comenzaron a surgir nuevas formas para jugar el billar, y esto ya va un poco más de la mano con que también se comenzaron a introducir nuevos materiales para el billar. Por ahí los tacos de madera, que ya un poco más se conocen, el uso de la tiza, que es para darle un mayor efecto a las bolas de billar, y ya también se sustituyen los arcos de la mesa por las buchacas que conocemos ahora. Entonces por ahí ya también se empieza como que a sembrar la idea tradicional del billar. Esto todavía lo encontramos en Europa y bueno, estos son un poco de los primeros antecedentes que se tienen, y como pueden ver, si nos remontamos simplemente a la construcción de la mesa, yo creo que es el dato como que más justo que se tiene sobre el billar, ¿no? Hay todavía, digamos, que una discusión ahí o un problema en cuanto a las fechas, los lugares y todas estas cosas que podrían hablarnos de un origen más certero. Pasando ya al continente americano, tenemos que la primera mesa de billar se da en lo que es el territorio de Florida. Llega gracias a los españoles para 1565. Y también esta fecha pues es un poco tentativa, o sea, no se tiene también gran criterio de la fecha, ¿no? Es un antecedente simplemente, y bueno, esto solo para hacer alusión al continente americano. Ya pasando un poco a lo que es el territorio de la Nueva España para esos siglos, pues también es complicado, ¿no? No se tiene tampoco la fecha, o al menos no la he podido consultar la fecha como tal de cuándo se da la llegada del billar, quién lo trajo, a dónde lo trajo, con qué función lo trajo. Todas esas cosas me parecen que son incógnitas que
precisamente esas son como que el interés que tiene este trabajo, ¿no? También si dar conciencia de lo que se puede investigar con este juego, y no solo con este, ahorita más adelante les voy a platicar un poco más de otros juegos de azar, como bien lo decía Raúl, y de otros juegos tanto de cantina como de mesa, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ya pasando a lo que fue el tema pues ahora sí que de esta introducción que fue un poco de los orígenes, vamos a centrarnos un poco en lo que ya es México, precisamente para el siglo XIX. Como yo mencionaba, el trabajo lo hice en base a documentación que la consulté en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Ahorita pues con la pandemia, afortunadamente, antes de que el semáforo nos trajera donde estamos ahorita, pues pude consultar algunos de estos documentos todavía antes, a inicios de año, ¿no? Entonces, básicamente lo que hice para comenzar fue buscar como que una de las primeras menciones más antiguas que se tienen del billar, que según la documentación que consulté, se da para 1821, perdón, fecha pues en la que se da la consumación de la independencia. Entonces, pues de ahí me pareció un señalamiento muy interesante, ¿no? Insisto, no podemos decir todavía que es el origen del billar en México, pero sí digamos que al menos en la documentación es una de las últimas, de las primeras fechas que se tienen. Es interesante también porque en los documentos se menciona billar con la B de vaca, no con la B de burro. Entonces, pues ahí también es curioso ver esos documentos, ¿no? Tenemos que, bueno, uno de los documentos que yo consulté precisamente se hace una solicitud para que se cierre un billarcito, así se le llama, bueno, así se le encuentra en el documento, un billarcito que se encuentra en la zona de la capital, precisamente diciendo que se pide esto en base a que se encuentran varios problemas de las personas que van y los frecuentan, ¿no? Digamos que se dan algunas peleas, que dan una mala imagen, y esto es muy interesante porque, como bien lo mencionábamos también al inicio, pues uno ve luego los memes, ¿no? De que dice, esto lo tenías que haber visto en la prepa, y pues sale el cuate ahí con su taco de billar en la prepa, ¿no? Porque pues sí, precisamente a partir, digamos, de la prepa es cuando se empiezan a uno como que a conocer estos lugares, y no es que un poco antes. Y siempre se tiene como que esa imagen, ¿no? De que son establecimientos para mayores de edad, precisamente porque no se tenía como que esta imagen de una sociedad pulcra, sino, o sea, se buscaba eso. Entonces, un billar, al ser nombrado o señalado como un juego inmoral, pues tenía que ser prohibido, ¿no? Porque promovía las acciones malas, acciones inmorales, que podían desencadenar lo que son las apuestas. Y bueno, las apuestas para ese momento eran, digamos, pues mal vistas, en el sentido de que eso promovía también la mala vida. La holgazanería, sobre todo porque pues ganar dinero de esa manera pues no se consideraba como, digamos, conseguir tener una vida en la que te esforzaras para conseguir lo que querías. Entonces, pues por eso se veían mal vistos estos lugares. Y pues uno pensaría, bueno, si para esa época se empezaban a prohibir, pues difícilmente iban a sobresalir, ¿no? Todavía para 1823 siguen habiendo este tipo de documentaciones. Un documento muy interesante que encontré es que se solicita el cierre de un billar en la calle llamada Venero, que hoy en día es la calle de Mesones, para los que, digamos, si nos podemos ubicar geográficamente en el centro de la Ciudad de México. Y esta solicitud se le hacía al gobernador Melchor Musquiz, un personaje que más adelante llegaría a ocupar la silla presidencial en ese turbulento siglo XIX en cuanto a sucesiones y todo eso. Una vez más se pide que se cancele o que se cierre este establecimiento por lo mismo, porque es un lugar para las clases bajas donde solo se promueve la mala vida. Y pues bueno, entonces con estos pequeños indicios al comenzar el siglo XIX, muy difícil, ¿no?, que esto se pueda sostener. Pero sorpresa, afortunadamente esto se pudo sostener, y para esto damos un pequeño salto a lo que es 1829, en donde, permítanme, porque aquí se me acaba de ir el nombre, pero bueno, ahorita les comento el nombre. Se hace un reglamento en la Ciudad de México en donde se busca que los juegos de azar, los juegos de azar tengan, digamos, que ciertas restricciones, principalmente el hecho de buscar que no se tengan apuestas, ¿no? Esto es como que lo principal
que se buscaba para evitar todos estos, para que no se continuaran con estas malas acciones. Entonces podemos encontrar que, pues en este reglamento, además de eso, también se daban, se daba algo que en cuanto a la investigación para estos temas es muy importante, ya que se empiezan a dar las primeras concesiones para colocar billares en la Ciudad de México. Digo, no solo en la Ciudad de México, posiblemente en otros estados también se podía aplicar. Estas concesiones básicamente lo que hacían era, pues, necesitas presentarme un documento en donde me expliques que quieres poner un billar o una sala de juegos de azar para que yo, digamos, la autoridad te pueda dar ese permiso. Si no te lo doy, pues simplemente va a ser ilegal. Entonces, con este reglamento se permitía que estos establecimientos ya tuvieran luz verde, siempre y cuando se demostrara que pues no se iban a cometer estos actos ilícitos. Bueno, esto les recuerdo es en 1829. En mi investigación se dan algunas concesiones, son concesiones mínimas donde se solicitan permisos tanto de personas muy particulares para poner ya sea solamente una mesa de billar para algún establecimiento, como algunos negocios ya un poco más de carácter formal, por así decirlo, que ya buscaban establecer billares, digamos, con más mesas y pues mayor clientela, ¿no? Eh, Estos documentos, como les repito, son simplemente concesiones en los que se da el sí o se da el no. La verdad, en el archivo que consulte, no se tienen, digamos que casos un poco más, como que más, con mayor explicación, ¿no? De por qué sí o por qué no, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, bueno, después de esto, nos vamos a centrar ahora en lo que es la década de 1860, perdón, donde pues se da este conflicto entre la República y el Segundo Imperio. Esto es importante porque uno, al menos yo cuando comencé esta investigación, pues uno piensa en el billar como un deporte que viene de Europa, ¿no? Entonces, pues tú traes algo de Europa y para el siglo XIX, ¿qué piensas? Ah, pues lo trajo Maximiliano, ¿no? O lo trajo Porfirio Díaz con sus acciones de afrancesamiento de la ciudad, ¿no? Donde buscaba que todo fuera de muy de por allá para que todo se viera muy bonito, muy acá, muy todo, ¿no? Pero no fue así como ya lo acabamos de ver. Lo que sí es cierto es que es muy interesante que cuando uno busca billar en la ciudad, bueno, en México, o los orígenes del billar en México, hay un relato muy interesante de Fernando del Paso, ¿sí? Que en su obra de Noticias del Imperio narra cómo Maximiliano en su primera noche en el país pasa la noche o duerme en una mesa de billar. Esto debido a que el lugar que todavía no era el castillo de Chapultepec, sino el Palacio Nacional, se encontraba infestado de chinches, animales así. Entonces, mientras la emperatriz durmió, digamos, en un sofá, Maximiliano duerme en una mesa de billar. Y pues me parece sumamente interesante porque pues igual, de ahí es donde uno puede partir para hacer un poco más, o al menos tomar esto como un antecedente y de ahí retroceder sabiendo que ya la mesa de billar, perdón, se encontraba ahí. Entonces, pues es muy interesante esto, ¿no? Para esa década, para 1864, se da otro reglamento en donde precisamente el imperio, o bueno, sí, el imperio de Maximiliano busca seguir, digamos, rechazando esta idea de que el billar sea un juego, pues, permitido, se le llama en las fuentes, juego permitido o no permitido. Incluso cuando uno ve la documentación dice solicitud para un juego permitido o para juegos no permitidos, etcétera. Entonces las reglas parten o se sientan las bases en las de 1829. Sobre todo, pues el hecho de explicar por qué quieres poner un negocio de estos y por qué se te da el permiso y por qué no. Y pues ya un poco más explicado te empiezan a dar te empiezan a dar datos sobre los horarios de estos establecimientos. El horario me parece es a las 10 de la noche, digamos el horario donde aquí ya se cierra el negocio y vámonos, ¿no? Y pues obviamente de no cumplir con estas reglas, pues se iban a ser acreedores de ciertas multas. También se dan un poco los datos o las cantidades que se iban a pagar. Y bueno, un caso muy particular que yo pude consultar, que se remonta a 1864, 65, no, 64,
es uno donde se pide que los propietarios de los establecimientos de billar o de otros cantinas, en bares, etcétera, no tienen permitidos tener vidrios u objetos, perdón, que interfieran hacia la vista de las personas que están afuera. ¿Por qué? Porque se había detectado que pues ponían ya sea estos objetos o tenían estos vidrios como lo conocemos ahora como polarizado en los autos, este, no tuvieras acceso a la vista hacia el interior y pues ahí se daban estas apuestas, ¿no? Entonces se pedía que por favor no se hiciera esto porque lo mismo se iban a ser acreedores de una multa. En consecuencia de continuar con estos actos, la pena iba a ser de 5 varitos. Para ese entonces, claro. Uy, no, ya quisiéramos pagar multas ahorita de 5 pesos, ¿verdad? Pero pues eso ya no pasa. Estamos hablando del siglo XIX todavía. Entonces, bueno, continuamos con esta perspectiva de que el billar para esa época seguía siendo visto en la cuestión de azar como un juego inmoral o un juego, bueno, no solamente, no inmoral en la cuestión de azar, más bien un juego prohibido en la cuestión de azar e inmoral todavía así fuera un juego normal, ¿no? Digamos, para divertirse. Seguía siendo todavía mal visto por las personas. Y cabe señalar que en lo que les he contado hasta ahorita, todavía nos estamos refiriendo a establecimientos que albergaban las clases media o clases bajas, ¿no? Todavía no se tienen tanto los temas de las clases altas. Aunque bueno, si bien recuerdan lo que les dije de Maximiliano y de su primera noche, pues que una mesa de billar se encuentra en el Palacio Nacional, pues habla de que también el billar se practicaba por las clases altas. Pero pues, como les digo, al ser un terreno todavía un poco que no se tiene mucha información, pues es importante ahí abrir un poco las investigaciones, ¿no? Y bueno, pasando ya de lo que les hablaba de la etapa del Segundo Imperio, nos vamos ya a lo que son los problemas que ahora acontecen para el siglo XX. Vuelvo a lo mismo, el salto que doy se da en base a que en el Porfiriato se siguen dando estas concesiones de aprobado, no aprobado, algunos datos inclusive también para dar, digamos que licencias a billares para ya sea clases altas o clases bajas, eso sí hay que mencionarlo porque ya se hace esta distinción, ¿no? Pero les repito, son simplemente concesiones en las que se aprueba o se rechaza. Pero pues siendo sinceros por los documentos que revisé, al menos en la mayoría cuando se solicitan a las clases altas, muy pocas veces se rechazan. Si se llegasen a rechazar sería por falta de pagos, a lo mejor por alguna pelea que se llega a dar en el establecimiento o por o por otra cuestión externa, ¿no? Pero hasta ahorita, bueno, ya para el porfiriato ya se empiezan a dar un poco estas diferencias entre clases y entre establecimientos. Para el siglo XX me parece que es de lo más divertido en cuanto a la investigación que hice porque se dan unos casos muy interesantes, cosas que uno como que piensa y dice, esto nos pasa en la actualidad, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Bueno, el primer caso que quisiera exponer es sobre un personaje, un ciudadano individual, no sobre algún local, sino un personaje que asegura y argumenta en su solicitud que acaba de inventar una mesa, así lo dice, una mesa de su invención para jugar un deporte, o bueno, una variante del billar que se va a llamar Sport Billiard Olympia. En este caso, este hombre pues explica que su deporte se trata de un juego de habilidad, eso hay que remarcarlo, de habilidad, más no de azar, ni de, digamos, incluso, sí, de suerte también, o sea, de habilidad, sino, no es como que agarras el taco de madera, le pegas y a ver qué pasa, no simple, sino que aquí sí se trata de una habilidad completa. Entonces, nos da una descripción general de cómo se va a tratar el juego. El juego ya no se va a dar en una mesa de billar convencional, sino una variante. Esto yo lo relaciono mucho para que lo tengamos en cuenta porque digo, aquí en el podcast no puedo mostrar la imagen, pero los que hayan ido a alguna feria alguna vez y han jugado el juego este de las canicas. En edición sí se puede poner, ¿eh? Sí, Bueno, aquí en edición van a estar viendo algunos ejemplos de juegos así como de habilidad. Sí, 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 bueno, es que se puede decir que sí son de azar o no son de azar. Es que ahí depende del que esté creando el juego o el que esté generando el juego, si le pone dinero o no.
porque eso es lo que determina si es de azar o no es de azar. Pero bueno, Sí, ahí en edición lo van a estar viendo. y precisamente ahí es donde va a torcer, van a ver por qué. Como les decía, el juego se relaciona mucho cuando alguien ha ido a la feria, el juego de las canicas. ¿Qué pasa? Tienes una mesa enfrente, tienes una mesa y al último están los hoyos con algunos puntos, ¿no? O sea, tú lanzas la canica y el hoyo donde toca, pues vas acumulando puntos. Esta básicamente era la idea de este personaje, ¿no? Una mesa de ese tipo, simplemente pues con bolas de billar y con un taco de madera y lanzarlos, ¿no? Pero aquí es donde, digamos, se le empieza a ir para abajo su justificación, porque ya se habla también de lo que van a ganar, de las cantidades que van a obtener los ganadores, de los privilegios que van a obtener. Por ahí mencionaba que los ganadores contaban con digamos, el pase gratis para la siguiente ronda. Bueno, no las apuestas, no lo menciona porque les repito, eso no se podía, pero este tipo de comentarios son los que hacen que uno incluso leyéndolo digo, no, pues es que no tiene como que de habilidad nada. O si lo tuviera, de todas formas, se trataría de un juego de azar, ¿no? Porque pues estás tratando aquí de jugar y de obtener un beneficio. Y pues si obtienes un beneficio, no va a faltar el que venga a tu lado y decir, no, pues te apuesto a que no lo vas a hacer. Y ahí es donde se desata. Entonces, pues para no ser el cuento más largo de esto, pues su solicitud termina siendo rechazada y justamente quien se la rechaza, el encargado en ese entonces el secretario de, este, de licencias de ese momento, pues menciona que, pues literal dice, tu deporte no tiene nada de habilidad, o sea, esto es pues un fraude lo que estás haciendo, entonces pues, simplemente se te rechaza, ¿no? Entonces, pues ahí es uno de los primeros casos que voy a presentar ahorita del siglo XX. Y bueno, aquí van los más relevantes para mí. Son dos casos los que yo encontré. Uno que se da en 1906 y 1923. Se dan en la famosísima Escuela Nacional Preparatoria. Ya retomamos lo que decíamos al inicio, el billar desde las prepas es una materia, una materia una materia en la tira de materias, valga la redundancia. Entonces, pues aquí se puede ver que ya desde ese entonces se tenían conflictos con eso. Y pues est- estos casos son muy interesantes por toda la descripción que dan, ya que aquí, por ejemplo, encontré en 1906 donde el director era, a ver si no me cuecen por la pronunciación, José Terres. em, Menciona que en la calle de Monte Alegre y la esquina con reloj, que para poner, digamos, un poco en ubicación, hoy son la calle de Donceles y la calle de República de Argentina, se encontraba un billar al que frecuentaban ir los alumnos, o se había notado que los alumnos lo frecuentaban, y a pesar de que para ese entonces ya se tenían los reglamentos donde se prohibía la entrada a menores de edad, pues los alumnos ingresaban sin ningún problema. Entonces aquí básicamente la solicitud lo que pide es que se cierre, no, no que se cierre, que simplemente se fortalezca la seguridad para que evite que los alumnos vayan ahí. Y pues menciona algunos datos ahí como diciendo, no queremos que vayan los alumnos porque digamos están alumnos en un proceso de formación académica, en un proceso moral, y pues este juego simplemente los va a llevar por el mal camino. Es un juego inmoral y no queremos eso. Entonces, por favor, les pedimos no que lo cierren, simplemente que eviten el acceso a los alumnos. Aquí no estamos hablando ya ni siquiera de la discusión que si un juego de azar, un juego de habilidad, simplemente todavía un juego inmoral. Entonces, pues se hace esa mención. Y como les digo, tengo un segundo caso, que ese ya se da para 1923. No sé qué traigo con los 1800 ahorita, pero bueno. 1923, en donde la misma Escuela Nacional Preparatoria vuelve a hacer la solicitud, pero ahora ya con la diferencia de que ya no se pide que se prohíba la entrada a los alumnos, sino que ahora sí cierren los billares. ¿Por qué? Porque, bueno, al parecer la petición que se había dado en 1906, pues a lo mejor sí se cumplió unos añitos, ya después se volvió a lo mismo y bueno, la misma solicitud de que se rechacen los alumnos y que se cierren, pues se vuelve a presentar. Bueno, no negociación, sino intercambio de correspondencia es un poco más largo porque se argumenta también que
Pues básicamente también lo mismo de que es un juego inmoral, de que ahora sí se han detectado casos de apuestas en el lugar. Se hace una descripción de por qué el billar es una cuestión inmoral en la sociedad y pues se pide que se cierren los billares. Esta licencia, esta solicitud sí tarda un poco más, como les decía, es de 1923 y el caso se cierra hasta el otro año, 1924. Pero pues al final sí se logra conceder el cierre de estos lugares, a pesar de del reglamento que ya se tenía, pues simplemente se pidió eso, ¿no? Y pues ahora sí ya ni siquiera a los alumnos, sino al público en general, esos establecimientos se fueron para abajo, ¿ok? Esos dos casos para la pena de la audiencia todavía no son los últimos, todavía falta uno me parece, y este se va a dar por ahí bueno, regresando a 1903, estábamos en 1923, nos vamos a 1903. Los clasifiqué quizá no cronológicamente hablando, sino de las cuestiones o las características que se relatan en los documentos. En 1903, el Centro Católico Colisión Nuevo hace una solicitud para abrir estos negocios. Eh, si bien hemos estado escuchando a lo largo de esta presentación la inmoralidad, las apuestas, lo mal visto que era el billar, pues también en estos dos últimos casos se trata de dar, pues no una reivindicación, pero sí al menos suavizar un poco tanta masacre que pasó entre que me cierran, me abren un negocio que está mal visto, me cierran un negocio que cumplía con apuestas, en fin. Aquí lo que se pide es que se abra un establecimiento para los integrantes de esta comunidad católica. Me pareció muy interesante porque es el único caso que se presenta, digamos, en un orden religioso. O sea, se trataba de casos particulares, como les decía, de establecimientos más formales, pero de aspecto religioso fue el único que encontré y es interesante, o sea, simplemente el hecho de imaginarse cómo sería un centro católico para ese entonces y que contara con juegos que eran catalogados inmorales, porque no solo hablamos del billar, hablamos de las cartas, digo, no es un juego de azar, pero también se menciona mucho el ajedrez, aquí Jorge me podrá explicar ahorita, entonces estamos hablando de un lugar que buscaba tener estas diversiones para su comunidad, porque también veían en esos lugares un sitio donde se pudieran reunir, pudieran convivir, pudieran intercambiar puntos de vista, como por eso señalaba al inicio el libro de Clementina de los cafés, porque básicamente es eso, estos centros, además de simplemente ir y divertirse y convivir, servían para intercambiar puntos de reflexiones, puntos de vista, ¿no? Como lo hacemos quizá en este podcast. Eran lugares donde uno iba a platicar, a lo mejor a enterarse de las noticias, de los chismes del momento, y pues al final era, digamos, interacción. Y pues entonces en este coliseo religioso era lo que se solicitaba, la solicitud se concede, se demuestra que obviamente los juegos van a ser simplemente para divertirse y listo, ¿no? Entonces, pues al menos tenemos un poco de bondad en estos casos y no de tanta masacre. Y el último de los casos que les traigo ahora será en 1918, un poco relacionado con lo que hablábamos de los centros católicos. Este es un caso en el que el ciudadano Alberto Reyes solicita una licencia para establecer un casino llamado, bueno, denominado Centro Recreativo en Santa María la Redonda, donde se encontrarían mesas de billar, juegos permitidos, venta de licores y vinos. Ahí por si Ernesto le interesa, pues ya sabe, ¿no? Entonces esta petición menciona cuestiones muy relevantes como que este lugar era para que albergara a los obreros de todas las formaciones, por así decirlo, cualquier, digamos, trabajador que quisiera asistir a él, no como el centro católico donde simplemente admitían a personas de índole católica, sino aquí cualquier obrero podía venir y divertirse, pasar el rato. Entonces, como digamos cualquier
billar o bar o casino, porque es casino, perdón, tradicional, no, ahora sí que alberga cualquier persona. La justificación, como les decía, pues era para tener una población, aquí lo menciona, una población sana, en el sentido de que la sociedad necesita momentos de diversión para, digamos, contrarrestar sus horas de jornadas laborales en los que, digamos, uno iba, trabajaba, terminaba agotado de cumplir su trabajo y bueno, sabía que al menos al salir podía ir a divertirse con sus amigos, conocer otros obreros, intercambiar puntos de vista, en fin. Entonces, siempre y cuando recuérdenlo, sin apuestas. Entonces, pues esta es la justificación que se da para este caso. Y bueno, también es una propuesta que se concede y pues bueno, se da pie a que se establezcan estos juegos y se abra este casino, ¿no? Y bueno, este es el último de los casos que les presento. Como les mencionaba, fue de 1918. Esa es la temporalidad sobre todo que tiene los documentos, bueno, algunos de los documentos, porque digamos son muchísimos los documentos que encontré en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Como les mencionaba, cuando inició el siglo XIX, el primer caso se menciona en 1821. El último de los casos aquí se da ya hasta por ahí de 1976, me parece, son pólizas de seguro, eh, pólizas de seguro, perdón, pólizas simplemente. Eh, sí, 1976 por ahí más o menos. ¿Por qué no quise hacer, digamos, un poco más extensa esta investigación? Porque yo me enfoqué sobre todo en el billar como un ente, digamos, ya lo mencionaba Raúl al inicio, que ahorita ya también se tienen torneos de habilidad, pues sí, torneos mundiales de billar, donde digamos se dan estas jugadas de fantasía que a lo mejor alguno ha visto y si no vayan a verlas porque son jugadas increíbles. Entonces yo traté de ver el billar de una forma un poco más informal, por así decirlo, no de un aspecto profesional. Entonces, billar en establecimientos normales, billar en casinos, en bares, en cantinas, en todas estas cuestiones, ¿no? Por ahí tengo un dato importante que quisiera recalcar. Se tiene la mención también, cuando uno busca billar o historia del billar en México, uno de los jugadores más conocidos es Joe Chamaco, así se le encuentra. Pues fue un campeón en cuanto a estos torneos de billar. No tengo mucha información al respecto, por lo mismo que no me centré tanto en la profesionalización del billar, pero también nos da una apertura hacia nuevos estudios que son necesarios para conocer un poco sobre la vida cotidiana de la sociedad en México en estos siglos. Como también había dicho, la historia cotidiana pues va en cuanto a los juegos, como así yo considero que es este trabajo, historia de los juegos. No solo, insisto, no solo del billar, están las cartas, el dominó también no tienen idea la cantidad de documentos que uno se encuentra de dominó, que cuando yo los estaba viendo digo, híjole, podría moverme incluso al dominó, que es algo que también me gusta mucho. O sea, es increíble todo lo que uno se puede encontrar en los ramos estos de los archivos en la sección de juegos permitidos, juegos prohibidos. Entonces, pues mi conclusión de este trabajo también es un poco la invitación a que se animen, como lo hemos venido diciendo nosotros, los invitados que hemos tenido, todos los que nos dedicamos a la investigación de sucesos, de hechos, de todo lo que es historia, que se animen, digamos, a conocer un poco sobre esto, ¿no? Uno podría pensar historia del billar, pero ¿cómo? Bueno, pues al menos humildemente traje aquí un poco sobre lo que pude encontrar, lo que pude almacenar para, digamos, ir formando esta investigación, para tener ya no tener tantas lagunas en el sentido del billar. Y pues que no solo les estoy diciendo, bueno, agarren el billar y háganlo, ¿no? Simplemente si tienen algún otro juego que les interese, pueden empezar a investigar cómo surge, dónde surge, cuándo llega aquí, si es que es de otro país, etcétera, ¿no? Entonces, pues con eso quisiera concluir. Y pues sería, pues sí, todo porque sí, ya con eso. Por ahorita, así que vamos a ver qué dicen mis compañeros, qué les pareció, si tienen alguna duda. Como digo, por ahí Jorge es el experto en el ajedrez. Enseguida cuando encontré documentos de ajedrez fui el primero que le hablé, le digo, mira que hay para ajedrez por si te interesa.
Me O sea, dijo mira, que qué padre. sin problema. Entonces, Excelente, pues bueno, la verdad es que ha dejado mucho de reflexión acerca de los juegos de azar, sobre todo. Es interesante ver toda la historia de que tiene que ver sobre los juegos de azar. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace no mucho vi la historia del boliche. El boliche es muy interesante verlo, cómo se desarrolló en Estados Unidos y cómo fue la forma que conformaron una mafia de billar, o sea, que generó mucho dinero y que generó muchos conflictos en ciudades como San Francisco, Nueva York, el establecimiento de boliche, que pues actualmente también se siguen jugando torneos, ¿no? También no se me quita la muletilla, como le decíamos en capítulos pasados. También otra vez, bueno, también recuerdo las damas chinas, también ese es otro juego que es interesante observar. En la China imperial es muy interesante ver cómo muchos eventos políticos se determinaron a base de juegos de azar por medio de las damas chinas. Ya he comentado también con Jorge la vez que él trajo su tema de Bobby Fischer, que hubo un juego de ajedrez que decidió una batalla, incluso una guerra, fue librada por medio de un partido, de un juego de ajedrez, disculpen. Y es interesante ver este tipo de temas porque a veces no mucha gente les hace caso, ¿no? Muchas veces vemos el dominó y, pues ahí está la ficha, ¿no? Ahórcame la mula de seises o sea, no sé, las jugadas se nos memorizan, pero no nos ponemos a ver qué impacto ha tenido a lo largo del tiempo. Y como vemos, el boliche es interesante verlo porque nos pone sobre la mesa muchos temas interesantes de política, ¿no? Tú ya decías bien que en el siglo XIX encontraste muchos documentos que hablaban acerca de cómo afrontaron algunos gobernantes este hecho de que los billares se consideraban un sitio de vulgaridad prácticamente, ¿no? Donde la gente iba a apostar, donde iba a gastar su dinero y no cumplían con una obligación ante sus familias, ¿no? No entregaban el gasto. Y eso era la principal, yo creo, la principal exigencia que había por parte de los modalistas, ¿no? Que te estabas gastando dinero que era para tu familia, no era para regalarlo en los juegos, ¿no? Entonces es interesante verlo de este modo. No sé quién quiere hablar, Gus, Ernesto, Jorge, no sé quién, de ahí. No, pues Yo. Bueno, Gus. No, Ernesto. Ernesto, pues échale. bueno, va. Es interesante ver, ¿no? Cómo toda esta cuestión de los billares y su asociación como con cuestiones de la vagancia, de situaciones de pobreza, de criminalidad, tienen sobre todo su auge a partir del siglo XIX, ¿no? Y finalmente creo que hay que relacionarlo mucho como con los resabios de lo que pasa con el proceso de industrialización, no solo a nivel nación, sino también a nivel global. O sea, finalmente todo lo que significa la revolución industrial para todos los países del mundo es algo que impacta no nada más en la cuestión económica, sino también en la social. Y de repente todo aquel que no fuera obrero o que no estuviera trabajando era considerado una persona improductiva. Y entonces prácticamente se reduce toda la cuestión del derecho bueno, no tanto el derecho al ocio, pero sí la cuestión del ocio como tal, a decirlo, es que es una actividad improductiva, una actividad de gente que no quiere trabajar y por lo tanto es necesario prohibirla o erradicarla. De ahí que, por ejemplo, las casas de apuesta, eh, juegos de azar y demás sean perseguidos a partir del siglo XIX, o sean restringidos, precisamente porque se ven como este, como obstáculos hacia el progreso, ¿no? Y sobre todo, a precisamente ver a la gente como personas productivas dentro de todas estas cadenas, dentro de todas estas industrias que van surgiendo, y finalmente decir, es que la gente vaga, pues no hace nada, ¿no? Y por lo tanto es necesario reconducirlos a que sean productivos para la sociedad y pues entonces hay que prohibir todos los lugares de juego, todos los lugares de apuestas, todos los lugares de diversión. ¿Por qué? Porque si no la gente sigue siendo improductiva y lo que menos queremos es eso, ¿no? Ahora ya la mentalidad cambia y el ser humano pues ya es visto como una simple máquina de hacer mercancías, de ser
como tal el operario de todas estas nuevas máquinas que van surgiendo a partir de la revolución industrial. Y de hecho todavía en muchos lugares se considera precisamente, ¿no?, al billar y a muchos otros juegos de azar como algo improductivo, algo de vagos. Y se puede ver, ¿no? Y precisamente todo lo que ya nos señala Alejandro, estos casos acerca de cómo, por ejemplo, incluso para los estudiantes, ¿no? En esos ratos de ocio, pues de repente es como, ¿por qué tienen ratos de ocio, ¿no? Que los dediquen al estudio y demás. Y entonces, pues hay que prohibir los billares, hay que prohibir los lugares de diversión cerca de las escuelas. Y de hecho todavía lo vemos nosotros, ¿no? O sea, todas las veces que en la universidad sabemos que no hay así como gran cosa de lugares de ocio, de diversión, pero ya conforme te vas alejando, sabes que sí los vas a encontrar precisamente. ¿Por qué? Porque hay una ley o hay reglamentos que prohíben la cercanía de lugares de expendio de bebidas alcohólicas, de lugares de ocio o de lugares donde se practiquen juegos de azar cerca de las escuelas. Pero esto va ¿Cómo evolucionando. no? Había una cantina ahí afuera de la UAM, güey. Sí, pero eso era dentro Ilegal. Ajá. Bueno, retomando esto, pero va cambiando igual ese paradigma a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, es más común en el mundo anglosajón y en el mundo europeo, de repente encontrar en los comedores, en todas las zonas de donde los estudiantes conviven, lugares precisamente para la diversión, ¿no? Incluso dentro de las mismas universidades, o sea, puedes tomar alcohol en las zonas designadas para eso. Y también te puedes dedicar un rato a divertirte y demás. Y hay mesas de billar, hay mesas de ajedrez, y hay juegos precisamente para qué, para que los estudiantes también tengan un momento en el que puedan De relajarse hecho, y desestresarse. De hecho, ahora sí que yo sí es cierto, sí soy testigo de eso que dice Ernesto, porque ahí en la Guamas Capo tenían su mesa de billar en una parte, creo que cerca de la cancha, y enterraban sus bebidas, que era lo peor, enterraban sus bebidas en el pasto y luego al día siguiente las sacaban y ya las desenterraban, así, no mames. Y también tenían mesas de ping pong, ahorita que recuerdo. Pero bueno, ese no es el caso. ¿Algo más, Ernesto? Pero sí, precisamente esta cuestión de repente dejar de ver el ocio como algo que sea negativo para la sociedad o para el individuo, sino también, pues, a todos tienen derecho a tener un momento de descanso de sus actividades diarias y precisamente también dentro de estos lugares de ocio se forman vínculos de comunidad, conoce a gente de otras áreas, ya sea académicas, laborales, industriales, etcétera, que muchas veces no topas en el camino. Y finalmente, dentro de estos lugares de ocio, terminas haciendo así relaciones sociales y demás. Entonces, pues de repente no hay que pensarlo tanto como por el lado de que, no, son lugares a donde solo van los vagos o que gente que no tiene nada que hacer, sino también como un lugar de esparcimiento que merece tener su espacio y a donde todo el mundo debería poder acudir sin ningún problema. Ok, no, sí, les digo, es interesante verlo, como ver a estos sitios como una forma de crear lazos sociales, ¿no? También recuérdense una cosa, ¿se acuerdan que en la entrevista de Leidenberg nos hablaba sobre los cafés? ¿Alguien recuerda que quería hacer una investigación sobre los cafés? Mismo Pero otra caso. vez, muletilla. Ah, perdón, ¿cómo era? Leidenberger. Leidenberger. Bueno, voy a repetirlo. Y bueno, como nos decía en su entrevista, Leidenberger, ahí en la entrevista, pues los cafés eran una forma de crear lazos sociales, no sé, en Europa, por ejemplo, donde se discutían cosas sobre la modernidad y sobre las tecnologías, etcétera. Está interesante eso y bueno, también tiene una amplia relación con el billar como un lugar popular donde se crean relaciones de poder y se establecen lazos que más adelante tal vez van a ser muy importantes, ¿no? O tal vez fueron importantes. No sabemos qué salió de una cantina, diría por ahí una canción. Gustavo, por favor, ¿qué querías decir? No, pues ahora sí que, chale, Ernesto, pues me robó las palabras, pero bueno, yo tengo ahí una duda, porque, bueno, sabemos que la sociedad decimonónica, pues sí, era muy moralista, pero a su vez, hasta cierto punto era medio hipócrita en ciertos sentidos. Entonces, Alejandro, pues tú que estuviste consultando, o sea, sí, mucho moralicemos a la clase obrera y todo eso, pero yo quería preguntarte, a pesar de lo persinaditos que eran en cuanto a estos juegos y tanta prohibición,
los de la clase alta lo llegaban a jugar así, digamos, bajita la mano. Bueno, o sea, es obvio que sí, pero más bien mi pregunta sería, ¿cómo es que lo jugaban? Y no sé, si lo hacían, ¿bajo qué excusa lo hacían? De, por ejemplo, yo porque soy rico y produzco, sí puedo hacerlo o algo así. No sé si encontraste algo al respecto, Ale. Pues lo que pasa que para siglo XIX, como mencionaba, no se tiene tanto la información sobre de qué forma lo jugaban o quiénes lo jugaban, ¿no? En los archivos que yo consulté para finales del siglo XIX, simplemente eran las peticiones y la verdad no eran peticiones tanto para las clases altas. Yo lo atribuyo a que a lo mejor en cuanto a los reglamentos, las solicitudes iban vistas para las clases medias, clases bajas, que buscaban poner un negocio para subsistir de él. Muy difícil es pensar a lo mejor en una persona o algún sitio de clase un poco más alta en la que digas, bueno, yo quiero vivir de esto. No creo, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí sí, digamos, estos no eran como tales salas de juego, salas de diversión, como ya lo mencionaba Ernesto, ¿no? Para pasar el ocio y así, ¿no? Sino que en algún lugar se tenía, como lo dijimos con Maximiliano, una mesa de billar, pues para jugar un rato, ¿no? Pero la verdad en el siglo XIX no tanto. Para siglo XX, como lo veíamos aquí, ya se tienen un poco más casinos. Bueno, sí, sobre todo casinos es lo que más yo me encontré, que más que nada, más que pedir, digamos, justamente solicitudes para abrirse, eran solicitudes para meter más juegos, para hacer, digamos, casinos más completos, pero pues sí, como bien se le conoce ahorita un casino a que vas a apostar, ¿no? Entonces también para ese momento podemos hablar que sí se podría tratar de apuestas. Como bien lo dijo, lo acaba de decir Gus, no muy persinaditos, pero pues ya sabemos que cuando se trata de ellos, pues está bien visto, ¿no? Y no afectan a nadie. Pero que lo haga alguien más de por allá, dices, no, pues es que me estás manchando la imagen de la gente, ¿no? Entonces podría ser un poco por eso. Ah, muchas gracias, Ale. Sí, es que me surgía la duda, ¿no? Principalmente por esto, de que, como decías, pues muy persinaditos, pero después, no, vas a manchar la imagen, no, ¿qué van a pensar los demás? Ya sabes, ¿no? De ese tipo de cosas muy moralistas típicas del siglo XIX, principios del XX, bueno, incluso parte del XX, ¿no? ¿Por qué no? Muy moralista todo, pero a su vez muy hipócrita por parte de las clases altas. Sí, también, bueno, creo que las clases altas tenían sus modos de apostar. Por ejemplo, había leído que en Europa luego apostaban cómo iban a terminar conflictos mundiales, ¿no? Cómo iba a terminar la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y apostaban por eso, no tanto en juegos. Pero es interesante también entender cómo serían las relaciones de apuestas entre la clase alta, ¿eh? No estaría tan descabellado averiguar cómo era, si había alguna diferencia o si, como tú dices, Gus, pues a veces bajita la mano iban, entraban a algún lugar de estos y jugaban contra los que estuvieran ahí, ¿no? Jorge, no sé qué quisieras decir ahí, por ahí comentar. Pues si me dejas, puedo, no es cierto. Pues creo que a grandes rasgos Ernesto resumió bastante bien este desarrollo de juegos de azar, ¿no? Que es bajo una disciplina fabril, ¿no? Como lo hemos visto en el siglo XIX, en México comienzan a surgir este tipo de problemáticas, ¿no? Que van más viadas hacia los vicios, creo yo, más que al ocio, ¿no? El ocio como tal es un surgimiento que está como para satinizar el hecho de que no haces nada, ¿no? No eres productivo, como bien lo mencionó Ernesto, pero del nacimiento del ocio vienen los vicios. Creo que ese es uno de los grandes problemas y es el alcohol principalmente, ¿no? Si donde quiera que vayamos, creo que ahí está bien especificado el billar de la UAM. Había alcohol, ¿no? Sin saberlo, creo que no, ni licencia tienen los lugares, pero hay alcohol. Donde hay juegos de azar y todo ese tipo de actividades, siempre va a haber vicio, ¿no? De hecho, hasta en las canchitas de fucho en México, en cualquiera, hay una tienda que vende alcohol. Entonces, creo que ese es No, uno de no, los principales males que se ataca. No sé si te acuerdas, Ajá. Jordi, pero el don con el que íbamos al billar, ves que decía que sí podíamos comprar caguamas, pero no era para ponernos hasta el full. Sí, de hecho era como para pasar el ratón, ¿no? De hecho estaban muy baratas, creo que puedo recomendar a ese señor porque vendía alcohol muy barato, entonces
y de las buenas, no era adulterado. Entonces, creo que en ese sentido el billar se circunscribe en este tipo de actividades, ¿no? El ajedrez se me hace algo muy curioso, pero en torno a esto quiero hacer una pregunta a Alex si tomó en cuenta algo que me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, en el ajedrez, en la baraja, en ese tipo de... Bueno, tengo estos dos ejemplos. Se diferencia bastante el juego de... Pues, por el refinado y el juego vulgar, ¿no? Creo que en el ajedrez se identifica muy difícilmente, pero se sabe de un jugador cuando juega por apuestas, ¿no? Que es actuar inmediatamente en una tira, jugar de manera agresiva y todo este tipo de cosas, ¿no? En cambio, pues, digamos, la élite intelectual, ya que es el juego ciencia, pues identifica jugar el ajedrez de buen modo, con paciencia, pensando, ¿no? Analizando. De igual modo la baraja, ¿no? La baraja, pues conocemos que hay distintos tipos de juegos y hay unos más refinados. Entonces, en ese sentido, ¿habrá un tipo de juego o podrías hacer alguna pregunta para tu investigación a lo mejor en algún futuro que diferencie un estilo de juego que marque la diferencia entre lo bajo y la digamos, alta, que en ese sentido lo refinado, ¿no? Las clases altas, jugar de algún modo, algún estilo de juego, porque pues en el billar hay bastantes, ¿no? Pero no sé si llegaste o puedes llegar a identificar algunos que marquen la diferencia, ¿no? Porque eso es lo que me resalta mucho, me resalta, ¿no? Entonces, como mencioné el ajedrez, pues también estaba ahí ubicado entre los males, ¿no? Que se me hace muy curioso porque precisamente es un deporte de ciencia y en esas épocas pues ya había grandes exponentes del ajedrez, ¿no? No era cualquier cosa, igual las clases altas la jugaban, pero creo que sí en eso se resume un poquito mi participación. Si me acuerdo de algo más, pues ahí les comento, pero mientras quisiera saber a ver qué opina el Ali. Puede que sí, a lo mejor no lo encontré yo en la documentación, al menos en México, pero sí a nivel ya nos vamos a un poco a Europa, con los antecedentes que les daba de Francia. Conocemos coloquialmente lo que nosotros jugábamos, digamos, en la UAM, que es, digamos, el pool, que es con las buchacas, y lo que es la carambola. Ahí yo pienso, a título muy personal, que esa podría ser uno de los diferenciadores. Porque de hecho, tú te acuerdas, por ejemplo, en el billar al que íbamos, es un ejemplo solamente, ¿no? Pero uno se acuerda del billar al que íbamos, creo no había mesa de pool. Y si te das cuenta, las mesas de pool no es tanto para cuando uno va a jugar y ve, digamos, que a las primeras personas o los que van empezando para jugar el billar en las mesas de pool, ¿no? En las mesas de pool, perdón, en las mesas de carambola. En las que esta es el juego donde son simplemente tres bolas, tienes que pegarle tres bandas, le pegas a una y le pegas a otra. Yo pienso que ese para mí podría ser el diferenciador. No sé si la verdad, ahí sí te mentiría. No sé si para la época se tiene como que ese diferenciador, lo que es siglo XIX, siglo XX. Para Europa yo considero que sí, porque sí se tienen un poco más relatos de cómo en algún momento se abrieron los billares para la gente y cómo de ahí fueron partiendo, digamos, algunas variantes. En esas variantes se encontraban pues los que a lo mejor conocemos ahorita como bola 8, el juego este para donde tienes que meter mayores puntos. Ese tipo de variaciones yo pienso que se dan cuando se abre un poco más el billar al público. Porque es chistoso, empezamos hablando que el billar surge en una corte como la de Luis XI en el siglo XV y pues termino yo hablando en mi trabajo sobre, digamos, las clases medias bajas y cómo de ahí fue partiendo hacia las clases altas. Entonces yo pienso que ese podría ser el diferenciador, como decía Jorge, el que le sabe más al ajedrez podría a lo mejor diferenciar qué tipo o qué variantes de juego o qué técnicas, por así decirlo, no sé, son más para, digamos, gente más refinada a, digamos, gente que va un poco más por la diversión o por las apuestas, ¿no? Entonces yo pienso que ese podría ser uno de los diferenciadores en tanto el pool como la carambola. Pero para la época en la que yo investigué no se tiene mucho esta como diferencia, ¿no? De decir, bueno, las clases altas jugaban a la carambola, las clases media baja jugaban al pool, ¿no? Entonces, al menos en los documentos que yo consulté no se tiene tanto eso.
yo quería comentar algo sobre lo que dijiste de las variantes, Ale, del pool. Y de hecho, incluso el mismo pool tiene también su variante, como tú dirías, refinada, que es el pool al estilo inglés, que nada más hay dos colores de bolas, que son creo que amarillas y rojas, y también las reglas son muy específicas, incluso podría decir que es un poquito más complicado. Entonces, hasta en esa misma variante, dirías tú, hay otra variante que se le podría considerar un poquito más refinada. Vaya, incluso, no sé, en los juegos de póker, bueno, de cartas, del póker también tiene, vaya, distintas variantes. Tenemos la variante de Estados Unidos, que como había mencionado Jorge, ¿no? No me acuerdo quién, como el ajedrez, ¿no? O sea, el juego es un poquito más agresivo, mientras que la variante original, la variante inglesa, pues nada más es para un ratito. No sé, hay muchas cosas que de lo que acabas de comentar y lo que comentó Jorge, pues se me hicieron muy interesantes sobre los estilos de juego. Porque de hecho ahorita ya en cuanto a los torneos ya se trata de los dos, tanto torneo de carambola como torneo de pool. De hecho, inclusive cuando se habla un poco de este juego como un juego de habilidad, de lo que ya cuando uno saca la regla y la geometría y esto y el otro, ahí se va un poco más, yo lo veo un poco más relacionado a la carambola, porque digamos es un juego un poco más preciso para mi punto de vista que el pool tradicional, porque insisto, esto es en forma de cotorreo, pero ya lo decíamos cuando empezábamos. Creo una vez fue Raúl y nos ganó de pura chiripa, y él nunca había jugado. Entonces de repente le pegó y le salió el tiro y listo. Pero para que un tiro salga en carambola, sí es como que un poco más complejo, no es como que nada más tiras y dices, ay, me salió, porque ahí sí tienes que tratar de tres bandas y listo, ¿no? Entonces yo pienso que ahí también podría, ya no diferenciarse, porque insisto, ya se dan los dos torneos, entonces habría que ver también eso. No, creo que sí es muy interesante porque precisamente, digo, desviándonos ahí al estilo de juegos, pues creo que es una marcada diferencia, ¿no? Como ya lo dijeron, refinado y tanto rebuscado, pues es de quien tiene tiempo para perder, ¿no? Y creo que las apuestas buscan ser inmediatas, rápido, ¿no? Mientras termina una y ganas y juegas otra, más rápido, más cantidad de dinero tienes de ganar, ¿no? Oportunidades para ganar. Entonces creo que también involucrar este tipo de temas, pues ayuda mucho a comprender el comportamiento social, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, esta disciplina febril que se dio hacia el siglo XIX, pues tiene un gran cacho para investigar dentro de la vida cotidiana, ¿no? Y pues aquí Ali ya nos presentó un poco de él, de aquí de México, ¿no? Exactamente, tuvimos al fin una visión, aunque sea, como dice, muy poca sobre lo que es el billar, pero en eso poco que hay, creo que es muy interesante lo que nos ha planteado Alejandro. Creo que es interesante que se extiendan este tipo de investigaciones sobre el billar y sobre otros juegos de azar, ¿por qué no? Ya dijiste ahí el dominó, también no sé, otro, la rayuela, por ejemplo, alguien, no sé si se acuerdan que antes la rayuela se jugaba con apuesta. Sí, Muchos también. años. No, También la siempre se rayuela. juega con apuestas, pues, con la que juegas es con tu moneda, con la que apuestas. Ujú. Los tazos en un futuro, güey. Pues no es tan Apostabas las descabellado. escrituras de tu casa, ¿no? En la escuela. Sí, yo creo que aquí todo juego, mientras tenga, no sé si suena muy tonto esto, pero mientras hay un ganador y un perdedor, está abierto a apuestas, ¿no? O sea, así de sencillo. Entonces, Y han cambiado mucho ahora los juegos de apuestas, ¿no? Ahora ya son las cartas, ahora también son nuevos juegos que han venido de otros países, ¿no? Donde se están apostando y ahora también en cuestión electrónica, ya tenemos los casinos electrónicos, ya tenemos apuestas deportivas electrónicas, y la página esta, ¿cómo se llama? Caliente y todas esas que puedes apostar y bueno, toda una forma de que se ha ingeniado el hombre para apostar finalmente, ¿no? Para aumentar su ludopatía, hay que decirlo, ¿no? por ahí, sí, ya por ahí de, nada más ya para último comentario, Ujú. inclusive yo llegué a encontrar, digamos, en esta catalogación de juegos permitidos y los que sí de plano estaban muy mal vistos, las mismas peleas de gallos. Esas sí están más Ujú. documentadas todavía, pero sí esas ya, digamos, no, sí como que la tenían en esa diferencia, ¿no? En cuanto a eso. Porque te digo, incluso en un reglamento, en el reglamento que encontré del Segundo Imperio, mencionaban al ajedrez como juego de azar. Si dices, ay, cabrón,
como de azar, ¿no? O sea, no se comprende. Pero pues así los catalogaban en algunos momentos. Pues te imaginas tanto obsesionado por el ajedrez, me imagino Jorge una que otras veces está seguro de ganar y empieza a apostar. O sea, yo ahí sí lo comprendo en esa cuestión. ¿O no, Jorge? Pues, pues no, no, sí he visto gente que lo hace, pero así yo apostar en el ajedrez, no he apostado, entonces, pero sí he visto a quien se pierden las apuestas jugando. Vean, vaya, en Nueva York, imaginen este escenario, los que tienen aspecto de vagabundo jugando en tableros, apostando a todo al que se les pare enfrente, $5 por partida. No, Entonces, sí, los pueden encontrar donde sea, ahí en los parques, o sea, no sé si han visto la película de Buscando a Bobby Fischer, el niñito que juega contra ahí un ajedrecista, entonces ahí es la imagen perfecta de cómo en la sí existen las apuestas. No, yo sí no apuesto, no ensucio el nombre de ese hermoso juego. Y bueno, ya por último también decir que hasta el billar ha estado en la magia. Recuerdo de, bueno, si ustedes se acuerdan de un capítulo que tuvimos aquí sobre las ilusiones, les platiqué sobre David Copperfield. Y en una de esas, David Copperfield lo que hacía, o un truco de los que hacía, era agarrar una tele, o bueno, una pantalla donde tenía un programa pregrabado y jugaba con las imágenes billar y sincronizaba muy bien. Aquí les voy a estar poniendo un fragmento y al final lo que hacía después de esta grabación era aparecer un elefante en medio del video y lo aparecía en medio de su truco, ¿no? Aparecer un elefante. Y está muy interesante también hasta dónde ha llegado el billar, ¿no? Hasta la magia, si podemos decir. Otras expresiones de la cultura también. ¿Se acuerdan de este capítulo del príncipe del rap? Era el tío, creo que iba a salvar a este. Ajá. Sí, ¿Qué ibas a decir, Jorge? Ajá. Will, ajá. Ajá, que le iba a salvar, que según no sabía jugar, y al final no, le dan una rastriza a los apostadores. Les da un repasón, pero de los buenos. También en Drake y Josh, ¿se acuerdan cuando según van contra los apostadores estos rudos que le hacen le dan una lección al Drake? Sí, Simón. Sí, y era sobre el billar, precisamente porque el Josh era experto en geometría y para jugar billar, pues precisamente se requiere saber geometría. Sí, y física, porque también tienes que saber cómo dar el golpe. Por eso aquí ninguno es bueno, porque no estuvimos. Por eso aquí Raúl es bien maleta. No, es que yo le doy con fuerza, que es lo malo, no llega a la clase de calcular la masa de la bola. Bueno, pero la verdad es que ha estado muy interesante este tema de hoy. Mire, ya nos está mostrando la bola 13. Entre más me la muestra, más me animo a jugar billar, la verdad. Está muy interesante este tema. Les recomiendo que vean muchos videos sobre billar y aprendan a jugar el billar. El billar es algo muy bonito. Yo nunca lo había jugado y estos cabrones pues me hicieron jugarlo y pues sí me gustaba. Me gustaba que luego el Alejandro se enojaba de que no le salía algo y luego se empezaba a emperrar. Y se agarraba con sus duelos. Empezaba sus duelos contra el Jorge más rudos. Sí, ya nos tenemos que ir. La verdad es que, bueno, muchas gracias Alejandro por presentarnos este tema súper interesante del billar. Y bueno, ya entramos a febrero. Muchas gracias a la gente que nos ha estado apoyando con sus suscripciones, con sus visitas. Recomienden este podcast a quien le guste la historia y también propongan los temas, porque luego créanme que hay una sequía de ideas en este grupo y bueno, necesitamos nuevas ideas. E igual si quieres presentar un trabajo de historia, pues mándanos mensaje y pues mándanos tu propuesta y se agenda. ¿Qué, Alejandro? ¿Qué dije? Nada, ya síguele. Bueno, también dije, no, ya la regué. Suscríbanse, por favor, activen su campanita, denle like a la página, denle like a TikTok, también ahí escúchenos en Spotify. Espero que Gustavo ya suba los siguientes capítulos, por favor. Gustavo, ya te atrasaste un montón. Sí, hablando de eso. Tesis. Aparte de eso, como ya no estoy en el despacho, ya no tengo internet. Pero voy a ver cuándo lo subo, güey. Va. Sí, güey, pero voy a ver cuándo lo subo, güey, no hay pedo. Está bien ahí, pero súbelos. Y ¿qué más les iba a decir? También estamos en iVoox, ahí búsquenos, si nos buscan en Google, Historia en Caliente Podcast, en iVoox, en Google, es la primera página que les sale, ahí están algunos capítulos,
Ya si gusta, sube los capítulos de Spotify y también se van a actualizar. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por oírnos. Esto fue Historia en Caliente. Hasta luego. Adiós.